Tiempo de análisis de la actualidad política. Hoy uno de los temas, desde luego, en nuestro país es el análisis de una entrevista. Esa entrevista que ayer se hacía en La Sexta a Arnaldo Otegi. Hoy nos preguntábamos, ¿fue suficiente lo dicho por Otegi? ¿Esperábamos algo de él? ¿Esperábamos otro Otegi después de varios años en la cárcel por el caso Bateragune? ¿Decepcionó o no? Es cierto que las redes sociales estuvieron, bueno, pues hirviendo durante toda esa entrevista ayer por la noche y ahora, bueno, es tiempo de análisis y de ver si realmente hemos visto algún cambio en Otegi o si era necesario ese cambio. Lo vamos a analizar con tres de nuestros habituales analistas. Jesús Barcos, ¿qué tal estás, Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Jesús. También con nosotros está Paloma Zorrilla. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada. Gracias por acompañarnos. Y José Javier Echeverría también nos acompaña hoy. ¿Qué tal, José Javier? Muy bien, muchas Buenas gracias. tardes. Hace tiempo que no te veíamos, José Sí, Javier. hemos tenido unos meses complicados. Este mes yo creo va a ser más tranquilo. Gracias por estar aquí, por supuesto. Bueno, análisis de la entrevista de Arnaldo Otegi. Jesús, en la forma y en el fondo. Vamos a mirar vamos a mirar la forma en primer lugar, ¿no? ¿Cómo analizas a Otegi en sus formas, en su planteamiento, en la forma de expresarse, de decir las cosas, en su temperamento, en su nerviosismo o no, desagrado o no, en las preguntas formuladas? ¿Cómo lo ves en cuanto a forma? Yo tuiteaba esta mañana, hacía el símil cuando los equipos van a sacar un córner y en la grada se abre esa expectativa de que ahora llega el gol, ¿no? Yo creo que con Arnaldo Otegi hace tiempo que una parte de la sociedad, se crean unas expectativas cada vez que sale a hablar en los medios de comunicación, porque tiene una capacidad comunicativa evidente, pero que de alguna manera eso, pues cuando llega el remate o no remata, o el balón sale fuera, o entra más lento, unos segundos más lentos, valga la metáfora, con lo cual, digamos, la expectativa siempre se queda por debajo de lo que en principio pues, cabía esperar. Tengo la sensación también que lo que en 2006, por ejemplo, hubiese sido, esta misma entrevista en 2006, pues hubiese sido un notición y un motivo de esperanza. En 2016, por la lógica de los hechos, bueno, pues la sociedad va demandando más. Y es verdad que, claro, en 55 minutos de conversación, pues ya dice la programación neurolingüística, dice que las personas nos quedamos con unas frases y desechamos otras en función de nuestros propios postulados, pero bueno, sí me dio la sensación que está todavía de fontanero y todavía marcando unos equilibrios con su propia base social. Paloma, ¿cómo lo viste tú? Pues vamos a mirar primero, ¿no? Un poquito la forma, desde luego el fondo es la cuestión y es lo más importante, ¿no? Pero también a veces el lenguaje que se utiliza, pues el hecho de estar comedido en unas cuestiones en las que quizá haya personas que esperaban algo más, o una apertura mayor, o una condena mayor. ¿Tú cómo lo viste en forma? Pues yo voy a contar la verdad, y es que yo no lo quise ver. Yo no lo quise ver porque a mí este personaje me parece un terrorista, y además pensé que cuando en Telecinco, en La Noria, se hace una entrevista a la madre del Cuco, que era la madre del asesino de Marta del Castillo, los anunciantes hacen un boicot a La Noria y deciden retirarle toda la publicidad. Y yo pensé, y ahora a este señor le harán lo mismo. He visto que La Sexta por el momento no tiene ningún boicot de publicidad. Sin embargo, bueno, a pesar de que yo no lo quise ver, bueno, como hoy iba a estar aquí, esta mañana, me habéis comentado que era uno de los temas, lo he visto a través de YouTube. Lo he visto, en primer lugar me parece mal que se le dé alas y que se le permita una entrevista que era bastante cómoda para él a este señor terrorista. Segundo, he visto lo que esperaba de él. Yo no esperaba más de él, pero es que ha sido peor todavía de lo que esperaba. Porque con un cierto orgullo o chulería casi, se permite decir que ¿cómo vamos a pedir perdón? Esto sería como bajarse los pantalones, palabras literales de ayer de Otegi. O sea, a mí me pareció, por supuesto que hablaba para su galería, pero desde luego desde un enroque absoluto, es decir, no mueve absolutamente ninguna ficha, por ningún momento pide perdón, en ningún momento dice que va a colaborar con que se desenmascaren y que se resuelvan los 300 atentados que hay sin resolver, en ningún momento dice que esto fue un error, no, todo lo contrario, dice, ¿cómo vamos a decir que esto fue un error? O sea, a mí me parece que actuó desde una superioridad moral absoluta, y desde luego sí que dejó claro quiénes la han apoyado, y eso sí que lo dijo muy claro. Dijo, desde el 11 de marzo esto fue distinto. Y el señor Zapatero, y los que le llamaron hombre de paz, a quien no es un hombre de paz, a quien ha sido un terrorista, a quien le tiroteó en el vientre a Gabriel Cisneros, a quien secuestró a un montón de personas,
le consideramos un hombre de paz, pues, bueno, pues ya la historia juzgará al señor Zapatero y al señor Eguiguren, y a los que le han ayudado a que estos sean unos hombres de paz, a quien le ha dado, y eso sí que lo dijo Eguiguren, una nueva estrategia. Es decir, ETA está derrotada militarmente, en las armas, y entonces le da una nueva estrategia. La estrategia es ahora pasáis a la vida política y a las instituciones. Hombre. Bueno, primer Muy duro. análisis. José Javier. Sí, empiezo por la ¿Con forma qué y sensaciones te quedas? contesto Sí, en el ya, fondo. A ver, eso, unimos. sobre todo, yo creo que 6 años en la cárcel, ¿no? Entonces ahí ha habido un paréntesis que no hemos tenido acceso a su evolución, por decirlo de alguna manera. Entonces eso es como cuando ves a alguien que pasa el tiempo y, joder, ¿cómo has crecido? ¿Cómo has engordado? Ya, pero hemos te has visto quedado? el antes y el después, ¿eh? Y son iguales. No, entonces yo sí que percibo, yo recuerdo que antes de entrar en la cárcel, primero, igual estábamos todavía en una situación real de violencia más próxima, que la vivíamos más de cerca, entonces cualquier movimiento que se separara un poco de eso, pues ya nos parecía un paso adelante. Y él lideraba, por decirlo de alguna manera, ese abandono de las armas y decidir, bueno, pues que es el momento de conseguir los mismos objetivos por la vía política, que era lo que siempre se les había exigido a los de HB. Eso ahí también hay que dejarlo claro. Entonces, ahora ya que ya no vemos con esa crudeza lo que son el atentado del día a día, pues su discurso se analiza desde otra perspectiva más política. Y yo creo que ahí también hay que valorar su propio protagonismo. Es decir, en un momento dado no era todo el discurso homogéneo a favor del fin de la violencia, y él representaba los que defendían esa ruptura con el pasado, o bueno, transición, diremos, y ahora es el líder de todo el movimiento. Antes era una parte del movimiento y ahora es el líder del todo el movimiento. Y ayer yo le veía que ya no tenía esa libertad de poder expresarse con cierto como él pueda pensar, sino que era el portavoz de una organización política y medía muy bien sus palabras, donde podía dar un paso, pero sobre todo cuando había había como muchos silencios o muchas respuestas así muy genéricas. Jorge Javier, pero tú de queriendo... verdad viste una apuesta de paz por su parte. Yo no vi ninguna apuesta de paz. Ninguna, ¿eh? Y eso en cuanto a las formas. Ahora ya, si vamos al fondo, es que ahora que, entre comillas, no hay violencia, sí. Es decir, ya no podemos, el planteamiento ya no es una propuesta de paz. Es decir, ahora no estamos en una situación de violencia. Entonces, cuando había una situación de violencia y él planteaba, vamos a apoyar líneas diferentes, sí que había una propuesta de paz. Es que ahora ya no es el discurso. Sí, Jorge Javier, él es el portavoz de una organización política con un discurso político. José Javier, pero con su historia y con su pasado. En ningún momento él renuncia al pasado, pide perdón por el pasado, en ningún momento. Pero yo me refiero que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, luego, como es una propuesta política, pues habrá quien considere que está de acuerdo con esa propuesta política y habrá gente que no. Y es, por decirlo de alguna manera, su primera entrevista de campaña electoral. Y hay que entenderla en esa clave, Bueno, quizá el muchos pasado, ciudadanos, analizar José Javier, el pasado de la organización, la responsabilidad que tiene él, bueno, pues ahí podemos ser más exigentes. Bueno, si es una entrevista, José Javier, como tú dices, ¿no?, de campaña electoral, ¿ha sido adecuado el planteamiento que hace La Sexta, desde el punto de vista que tú planteas, ¿no?, si es de campaña electoral o realmente el planteamiento es ver a un Otegi después de 6 años y medio en la cárcel de Logroño como quién es Arnaldo Otegi o cómo ha evolucionado su discurso y no tanto como posible candidato de Sortu en las elecciones? ¿Qué se esperaba de él, Jesús? ¿Se esperaba una entrevista electoral o una presencia de Otegi con otros matices? En el horizonte está la probabilidad bastante certera que sea candidato de Sortu en las próximas elecciones. Entonces, eso es así, pero también es cierto que la entrevista se ciñó pues, prácticamente en su totalidad al pasado. Como tal, es un hecho noticiable lo que piensa Otegi después de esos 6 años en la cárcel. Y en ese sentido, bueno, pues confrontar, por ejemplo, con las opiniones de Sara Huesa o de la hija del periodista de la calle, ahora no me acuerdo, López de la Calle, José Luis, pues en sí era noticioso e interesante, yo creo que informativamente interesante. Y de ahí yo creo que quedó, estoy contigo, la necesidad de ir un paso por delante
y no un paso por detrás, uno, dos o tres, como queráis decirlo. Y quedó la sensación y la percepción de que en esa apuesta por la paz, que yo sí la comparto y entiendo que es sincera, dijo además jamás nos volveremos atrás, y aunque no cumplamos nuestros objetivos políticos, pero quedó esa percepción de que había más estrategia que ética. Y yo creo que la mayor parte de la sociedad lo que quiere, incluso de cara al Estado, que también dijo una serie de cosas fuertes, quiere que el mensaje inequívoco sea un rechazo o condena desde la ética, no desde la estrategia, los nuevos tiempos, Bueno, etcétera. una palabra que quedó claro que no le gustó, ¿no? Que no le gusta o que no le gustaba ni le gusta a Arnaldo Otegi. Yo creo que uno de los momentos fuertes, como he comenzado un poquito en la tertulia, es cuando se le pregunta si tanto dolor ha merecido la pena, ha servido para algo. Y realmente ahí no hubo una respuesta diáfana y No está clara, arrepentido ¿no? Ni de contundente. nada, no cree que es un error el terror que se ha creado. Dice, bueno, que estaba conmocionado, cuando había un atentado se conmocionaba, le ha dado pena pues, que recibieran la noticia a los fallecidos de que sus familiares habían fallecido porque su madre falleció cuando estaba en la cárcel, pero bueno, pero él pudo ir a visitarla. Hombre, a ver, falleció de muerte natural, que es muy terrible que un familiar tuyo muera, pero todos vamos a morir. Pero eso y un atentado es una cosa muy diferente. Me pareció muy grave que dijera eso, que, porque, hombre, a ver, aunque como dices tú, por una cuestión mínimamente ética, reconoce que ha sido un error y reconoce el daño causado. También es verdad, Paloma, siquiera eso, que a veces no hacemos ese juicio ético o lo veamos en otras personas que tampoco han hecho una condena ética de otro tipo de... Bien, pero hoy hablamos de Arnaldo Otegi. Bien, sí, pero es así, ¿no? Y yo soy a ver, el primero lo primero es arrepentirse y reconocer que ha generado terror y que ha sido un error por su parte. Segundo, a mí me dolió bastante, me dolió esta mañana escucharlo, que lo han hecho por estrategia, porque les ha interesado. Yo ya lo creía, pero hombre, digo, a lo mejor me convence de otra cosa. No, ha sido estrategia. Y ya lo último, y creo que ha sido lo peor, decir que a según qué partes del Estado les interesa que ETA siga existiendo. Hombre, esto ya ha sido el colmo, ¿eh? Es decir, actúa con una desfachatez que a mí me parece miserable. Hace una reflexión que yo creo que tampoco se nos tiene que escapar y es muy dura. ¿A quién le interesa que le maten a sus familiares? No, a ver, que una cosa son las víctimas, y otra cosa es, y eso no lo podemos negar, que ha habido personas que han utilizado políticamente el terrorismo para tapar otras cuestiones. Y si eso tú no eres capaz de verlo, yo sí que lo visualizo, y lo he visualizado durante todo el tiempo. Es decir, había temas de que no se podía hablar, porque en el momento que tú sacabas un tema, denunciabas el GAL, estás apoyando el terrorismo, denunciabas que en un momento dado se podía torturar, estás defendiendo el terrorismo. Javier, esto lo hemos vivido, esto yo lo he vivido. Entonces, cada vez que yo denunciaba el GAL o la tortura o la dispersión misma, que yo como abogado penalista no estoy de acuerdo, entonces lo que yo te quiero decir es que cuando se opinaba en ese sentido, mataban al día siguiente a una persona y se te decía, ¿ves? Tú estás defendiendo y ellos y te lo echaban en cara. A mí me lo han echado en cara cuando yo he criticado actuaciones inadecuadas del Estado. Entonces, lo que sí que es verdad es que no tiene que ser superado ya. No, pero lo que él decía es que quien utilizó eso, ahora que tiene problemas y que antes utilizaba el comodín del terrorismo para taparse eso, la corrupción, etcétera, etcétera, bueno, ahora no lo tiene y él considera, entonces es una reflexión, a mí no me parece que sea tan exagerado. A mí me parece una parte más, un hilo más de su tejido mezquino. Una parte más de su mezquindad. Después decir que no se arrepiente de nada, que está encantado con lo que hizo, que lo que pasó. Tampoco, sí. Oye, yo lo que pasó, y no penséis que voy a decir que no a nada de lo que hice. Ni apoyo, ni ayudo a que se intenten desenmascarar y desentrañar los atentados que ha habido, ni ayudo a nada. Y además es toda una estrategia, además reconoce que es una estrategia, no es porque hayan cambiado de ideas. Y además es que encima dice, a algunos del Estado les interesaba que siguiera existiendo ETA. Es que es increíble que diga esto. O sea, es tener de verdad una cara impresionante. Bueno, hay otros dos momentos que yo creo que también, bueno, pues están en titulares hoy y que a todos nos van a quedar un poquito grabados, ¿no? Y es el caso de Miguel Ángel Blanco, el asesinato de Miguel Ángel Blanco y cómo él contó cómo vivió aquello y que estaba en la playa como un día normal, y también las alusiones al atentado de Hipercor en el que, bueno, como todos sabemos, murieron 21 personas, ¿no? Y él hizo alusión a los 3 avisos que había hecho la banda terrorista ETA de que algo iba a suceder en ese centro comercial, ¿no, Jesús? El caso de Miguel Ángel Blanco, ¿cómo lo interpretas? Bueno, él contó dónde estaba, ¿no? Seguramente contó la verdad, pero ¿te parece oportuna la verdad en este caso?
¿Crees que añade más dolor o no? A mí me parece un detalle feo, un detalle simbólico, feo o representativo, ¿no? De decir, no, es que yo ya pensaba que, la verdad es que no me lo esperaba, o no sé cómo dijo. Alguien también podría decir que, pero me parece otro escenario, que aquí eran Sanfermines y no sé. Bueno, yo creo que si en ese momento empezaba a fraguarse un cambio en Otegi, por poco de política y de sociología que supiese, pues podía estar claramente vislumbrando el rechazo social y el cambio del punto de paradigma, que era matar a una persona que encima le habías colocado una especie de cuenta atrás, ¿no? Fue terrible y todos los asesinatos fueron terribles, pero ese me parece que hay un consenso en la sociedad vasca y española que fue tremendo y fue un cambio en el paradigma. Y en lo de Hipercor sí insistió en eso. Hoy no sé si leía que el Estado llegó a, que eso no lo desconocía, que llegó a estar condenado por negligencia, que hubo esas llamadas previas, pero en todo caso Jordi Évole insistió que cuando tú pones un coche bomba, pues pueden pasar estas cosas. Vamos a ver, es que tú eres el terrorista, pones una bomba para que mate a muchísimas personas, porque no fue una cosita de asustar solo, es decir, fue de asesinar y masivamente. Y dice, bueno, es que ya avisamos 3 veces que había un atentado de bomba. Hombre. A ver, de verdad me parece frívolo, igual que me parece frívolo decir, yo estaba en la playa con mi mujer y mis hijos y me conmovió el silencio que había en la playa. Es que lo hice con este cuajo, se lo dijo con todo el cuajo del mundo. Perdón, Paloma, pero yo creo que con el tema de Miguel Ángel Blanco realmente se está sacando la entrevista y invito a que la gente la vuelva a oír la contestación entera. Es decir, él lo que intenta transmitir cómo lo vivió él. Y él quiere hacer incidencia en lo terrible, cómo lo vivió él, ¿no? Es decir, gente que estaba en un momento dado disfrutando, no vamos a preguntar qué estábamos haciendo ese día a esa hora, pero, que había gente celebrándolo en la Plaza Toros, ¿eh? Porque si empezamos a buscar dónde estábamos cada uno, cuidado, José Javier, eran claro Sanfermines pero, y nadie estaba de luto. Muy bien, Vamos, pero ninguno éramos insisto, dirigentes de ETA, insisto, no, claro, pero nuestra me responsabilidad era otra. me refiero, pero él yo no me era voy... dirigente, A ver, yo él lo estaba que no era condenado dirigente por de ETA, Paloma, pero yo a lo que voy, hablemos. Es a lo que él dice. Entonces nos estamos llevando es que es sinvergüenza, que mientras está Miguel Ángel Blanco, él está con su familia en la playa. Y eso es lo que algunos estáis intentando transmitir. Y él lo que cuenta, es lo siguiente. Él está contando su experiencia personal, dónde estaba, y él en lo que quiere hacer incidencia es que cuando llega la noticia de lo que ha ocurrido, todo el mundo, incluido él, una especie de estremecimiento, porque nadie se lo esperaba. Incluso él va más. Él le pregunta, él dice, se hicieron gestiones, ¿no?, a su manera, con su entorno, para que ese final no ocurriera. Entonces, en vez de quedarnos con la playa, que estaba allí bañando y chapoteando con sus hijos en la playa, en un día tan duro para mucha gente, sobre todo para su familia, lo que no nos podemos quedar en eso, sino si queremos plantearlo realmente lo que él contesta. Él de acuerdo, quiere ubicarlo físicamente, pero él dice... También podía haber hablado más de las gestiones y dijo, y eso ya me lo callo. A ver, No, pero ¿qué va a decir? No, ¿Qué va a decir? Que un sector entre los que estaba él, que ya no era partidario de seguir con la lucha armada, mandan mensajes a través de los cauces que ellos tengan para que el ultimátum 19 años después se podía haber extendido más. Lo dice claramente. Bueno, y el que no lo quiere entender no lo entiende. No lo dice claramente. A ver, si él hubiera hecho algo para que esto no pasara, lo podía haber contado perfectamente. Y él no lo cuenta. O porque no lo hizo, porque no lo quiere contar. Él dice que se hicieron gestiones incluso dice yo, o sea, me refiero que dice que se personaliza, hicimos gestiones para que el desenlace no fuera ese. Bueno, si no lo quieres valorar, no lo valores. Si Tenemos eres un terrorista, está avanzar. Él también, pero en reconoce este caso, que eso lo dijo. Entre brazada y brazada, la verdad no me lo creo. Bueno, hay otra cuestión, que él sí que se reconoció responsable de la tragedia de este país, ¿no? A lo largo de la entrevista. No se utilizó quizá las palabras que se podían esperar, pero en cierta medida también se responsabiliza de esto, ¿no? ¿Lo valoráis positivamente? ¿Encontráis huecas sus palabras con el contexto que tenemos, Jesús? Yo decía al principio del debate que esta entrevista daba para un análisis neurolingüístico de lo que puede sacar cada cual y qué frase nos puede convencer más o podemos pensar que es más sincera.
Yo entiendo que sí dejó un mensaje de una apuesta por ese cambio, que él se jugó también, y que no debe ser fácil mover un tren de esa magnitud. Y eso yo creo que quedó meridianamente claro, pero insistía en la necesidad de escuchar palabras, habló también eso de conmoción, pero siempre bordeando, surfeando. Hoy tuiteaba también Gerardo, escribía Gerardo TC, un tuitero muy conocido, decía, es como si juegas a ese juego de mesa que te sale Shakespeare, pero no puedes decir escritor inglés, ni Hamlet, ni... Es siempre jugar sobre el lenguaje, es decir, que cada cual opine lo que quiera, ¿no? Mi gente y la gente que voy a tener siempre de frente. Pero ahora, para el futuro inmediato, para ser candidato al Lehendakari, no puede ser solo equilibrista del mundo de Abertzale, sino un líder social que vaya más lejos. Y él llegó a decir en un momento dado, no, yo creo que sí tendremos que ser más contundentes. ¿Cuándo? Ya es el momento. Muchos interrogantes, no muchas preguntas al respecto, pero es verdad, para las personas e instituciones que están tratando de lograr una reconciliación también, ¿no?, entre dos mundos que hasta ahora pues, han estado enfrentados, o para víctimas y victimarios, para las personas que están también trabajando por esto, que las hay, y las hay en Navarra y también en el País Vasco. ¿Realmente este discurso creéis que sirve, ayuda o perjudica? Pues yo creo que puso mucha leña en el fuego, es decir, que no ayudó lo más mínimo, y creo que se le llame a Otegi hombre de paz a mí me duele profundamente. Creo que quienes son personas de paz son los hombres y mujeres que han sido víctimas del terrorismo y con una generosidad absoluta han dicho pasamos página, lo que pasó, pasó, y vamos a vivir pensando en el futuro. Y muy poco se les reconoce, ni en los medios, ni en cosas personales, muy poco se les reconoce. Yo creo que hasta que no se reconozca esa posición de generosidad de las víctimas, de, bueno, ya ha pasado, no queremos que pase, por encima de todo, que no pase nunca más y seguimos adelante, hasta que no se reconozca eso, creo que es, bueno, como sociedad, que les debemos todavía mucho. Ayer, Paloma, sí se habló de la generosidad de dos víctimas. ¿De dos víctimas? Pero no de las víctimas en general, que han sido muy generosas. De las dos víctimas no podían entrar 200, pero de las dos víctimas que entraron en el reportaje. Y la dignidad. Y de una forma, bueno, a mí me pareció muy ramplón, de verdad. Yo esperaba, de verdad que, pensando poco, porque de Otegi pienso poco para bien, pero de verdad esperaba un poco más, por cierta vergüenza, que de alguna manera reconociera el error que se cometió, ni siquiera eso. Yo me gusta una reflexión que quiero, o sea, que si no somos capaces de entender, leer entre líneas, cuando habla alguien que ha estado metido en un pasado como ese. Y que ha sido responsable, y que ha podido hacer cosas. A ver, que no somos tú y yo. Y se le ha condenado. O sea, es que también hay que tener en cuenta que a las personas... Se le ha condenado porque tiene una responsabilidad. Claro, pues no eso, porque pasaba por ahí. Ya, pero es que en la condena no necesariamente exigimos el perdón, compañera letrada. Es decir, la condena es una cuestión tú has penal. hecho esto, cumples y punto. Bien. Y empiezas una nueva vida. Es decir, estamos hablando de alguien que ha cumplido, y la segunda condena muy cuestionable. Sí. Pero la primera es clara, es decir, tú perteneces a una organización armada y se te condena. Eso y ya lo y esa parte ya la ha cumplido. Bien. Pero yo pienso que tenemos que entender... Pero ahora lo vemos como el futuro Lehendakari. El que le vote, el que le vote. Pero puede ser un candidato a Lehendakari alguien así. Pero me refiero que... Pues habrá gente eso que los vote. Tribunales tendrán la palabra al final, pero ¿no? entiende una cosa, y es que... Y a quién va dirigido ese discurso, que es a los suyos. Y gente que ha matado, que ha creado muchísimo dolor, porque tenía unas ideas, ¿no? Y ahora le quedan 300 años de cárcel. A esa persona que ha matado, se la ha condenado 300 años de cárcel. Ahora, transmitirle su portavoz que todo lo que has hecho no ha servido para nada. Todo el dolor que has infligido no ha servido para nada. Y no hay motivo que justifique los 300 años que te vas a comer en la cárcel. No es fácil. Eso es muy difícil. Y eso es lo que tenemos que entender, no justificar, sino entender. Entonces, cuando alguien le habla a esas personas, no puede ir y decir, le hemos cagado. Somos unos inútiles. Bueno, pero una entrevista de televisión es para hablar a esas personas, a los presos, ¿o no? Él sí, porque, insisto, y me vuelvo a lo que he dicho al principio, habló como portavoz. Habló como portavoz y como futuro candidato al Lehendakari. Y va dirigido a que las personas que en un momento dado han apoyado eso, le sigan apoyando. Javier, pero entonces es portavoz
de los verdugos. Y si es portavoz de los verdugos, no puede ser candidato al A ver, Endacari. es portavoz, No, claro. es portavoz de una ideología que antes se apoyaba ¿O con somos o armas, no somos? que antes se apoyaba con armas y ahora no se apoya con armas. Porque si Bien. penalizamos Bueno, las ideologías pues si si rompemos, rompemos de verdad. Claro. Pero no puede decir, yo rompo con esto, yo la quiero pasarme a la vía de Pues, legitimidad. ¿por qué no puede hacerlo? Hombre, porque no puede. Él ha cumplido su condena. No, ¿Por qué no puede decir? ¿Por qué no puede decir? seguir defendiendo al que está en la cárcel y dándole paños calientes y querer siendo representante y legítimo representante de la sociedad española o de la sociedad vasca, me da Paloma, igual. el Sí, Jesús, somos claro. o no somos vale para todo, porque es verdad que has dicho con razón que no hay que mezclar temas, pero yo también he leído de gente importante acusar al movimiento eso de Sortua, ese conglomerado, que mientras se mueva en el independentismo, comparten un proyecto que tenía ETA y que por lo tanto ese proyecto es ilegal, totalitario, etc. No, si nos hartamos también de escuchar durante años que cuando se rompiese con la violencia, todo proyecto, mientras no se defendiese con violencia, era legítimo. Hay partidos que defienden el independentismo y que no tienen nada que ver con el terrorismo y nadie les dice nada por eso. Pero que Bueno, no aquí nos podemos quedamos remitirnos de al pasado. momento. A ver, Nos el quedamos en pasado el se presente. condena, se persigue y no se olvida. Eso es una cosa. Pero no podemos decir que el que haya estado metido ahí, si ha cumplido su condena, ya no puede aspirar a conseguir sus objetivos Bien. por medios pacíficos. Pero, muy bien, pero entonces, como dices tú, no le hables a los tuyos, y menos desde una cadena de televisión. ¿Por qué no? Porque entonces eres de los tuyos. Bueno, pues hay muchas aristas, desde luego, en esta conversación de Jordi Évole con Arnaldo Otegi ayer. Cada uno tenemos nuestra opinión. Bueno, además en cada uno de los momentos, ¿no?, de la conversación, en cuanto al fondo, como decíamos, en cuanto a la forma, incluso en cuanto a la elección del lugar de la entrevista. Pero bueno, no tenemos tiempo para más. Lo seguiremos comentando fuera del programa. Gracias, Paloma, como Muchas siempre. gracias. Un abrazo. Gracias, Jesús. Gracias. José Javier. Gracias a ti. Los tres analistas que hoy nos han ayudado a comprender este mensaje de Arnaldo Otegi en televisión. Hacemos una pausa y seguimos.